Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Vamos a la calle 80, allá en Bogotá. Allá está doña Gloria Gutiérrez. Doña Gloria, bienvenida, muchas gracias. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación y siempre felices de compartir contigo un ratico charlando de solidaridad y de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Muy bien. Doña Gloria Gutiérrez es la gerente comercial de Fincomercio, una de las cooperativas más tradicionales del país. Y Fincomercio ha venido haciendo un análisis muy serio sobre el tema de los pensionados, teniendo en cuenta el Día del Pensionado y del adulto mayor también. Cómo se comporta esta franja de la población que cada vez más tiene un papel fundamental en el desarrollo económico nacional. Y precisamente porque no todos los adultos mayores alcanzan la pensión, doña Gloria. Ok, sí, nosotros dentro de la población que tenemos una población importante que tiene más de 60 años. La mayoría en nuestro caso son pensionados, pero también tenemos algunos que sin ser pensionados son inversionistas o siguen activos a través de microcréditos u otras líneas. El adulto mayor en Colombia, sobre todo, y en pandemia y después de pandemia, se ha convertido de alguna forma en ese escudero de las familias colombianas. Es aquella persona que en pandemia, pues, como todos sabemos, mucha gente salió despedida, sus ingresos se disminuyeron y ese adulto mayor fue el que sostuvo su familia. De hecho, hoy en día un adulto mayor sigue cumpliendo los sueños de su familia, de sus hijos, de sus nietos, apoyando la educación. Ustedes saben que nosotros tenemos una línea de crédito educativo y lo que logramos ver es que quien de alguna forma apoya como deudor solidario son esos adultos mayores. Entonces, pues de nuestra parte, todo el reconocimiento, el trabajo que hemos hecho en estos 65 años en Fincomercio y más o menos 40 trabajando con adultos mayores, nos lleva a tener esas cifras exactas de también el movimiento que ellos han tenido en sus finanzas. Ellos quieren ser activos física, moral y financieramente todavía. Entonces son personas que ahorran, son personas que toman créditos, son personas que toman seguros, tienen en su cabecita todavía esa estructura de educación financiera súper fuerte, muy arraigada. Y de Claro. hecho, cuando hay un adulto mayor en la casa, es la persona que de alguna forma le enseña a las nuevas generaciones cómo debería manejar sus finanzas y para nosotros eso tiene un gran valor. El Claro, adulto mayor en Colombia es una persona activa. es peyorativo usar la palabra anciano. Pues bueno, es que a nosotros no nos gusta tanto decir anciano. Bueno, el anciano es como el adulto mayor, pero más mayor que el adulto mayor. Sí, sí, pero con este nivel de vida del mundo y de Colombia, tú ves una persona que tiene 83 años y sigue activo. O sea, Claro. si tú sales a los parques, hay programas para los adultos. Nosotros tenemos, además les encanta, ¿no? Nosotros tenemos al año más o menos unas 12 actividades de cultura de recreación gigantes, donde invitamos a más de 1.600, 2.000 pensionados y tienen más energía que cualquiera, ¿sí? Por ahí hay dos presidentes de los Estados Unidos que siguen haciendo pilatunas y ya Claro, son adulto mayor senior. sí, Imagínense. pero es como esa connotación que tiene en el mundo y especialmente en nuestro país, donde el adulto mayor no se considera de alguna forma una persona que está aislada ni de la economía, ni de la actividad familiar, ni cultural, y eso es lo que a nosotros nos parece más interesante y es lo que debemos reconocer. Son un ejemplo para todos, ¿sí? Incluidas las generaciones nuevas donde encuentran en los adultos mayores, en sus abuelos, temas que a veces ya ni siquiera en los colegios enseñan, temas de cooperativismo, de finanzas personales, de valores. Entonces, ese valor del adulto mayor para todos debe ser muy importante y en Comercio lo reconocemos impresionantemente. Claro, déjeme saludo a Comultrasan, que está de aniversario y que también forma parte de esa comunidad que atiende a los adultos mayores.
En Financiera como Ultrasan estamos de aniversario. 61 años de tradición brindando oportunidades a los colombianos para cumplir sus sueños. Y 23 como cooperativa especializada en ahorro y crédito. Somos solidaridad, compromiso y desarrollo social. Somos la cooperativa de todos. Doña Gloria Gutiérrez es la gerente comercial de Fincomercio. Pero ese público en particular, ese personaje o esa personaje tiene unas características fundamentales. Ustedes las han identificado. ¿Cómo es el consumo financiero de un adulto mayor? Bueno, te podría decir en primera instancia que son personas a las que les gusta ahorrar. De hecho, la base de Fincomercio, cuando encontramos un adulto mayor que se gana en su pensión o que tiene un ingreso de un salario mínimo, su ahorro está entre 30.000 y 100.000 pesos. Y si ese adulto mayor tiene ingresos superiores a un salario mínimo, utiliza muchísimo el tema de CDTs e inversiones. Apertura en CDTs más o menos desde 30 millones en adelante, más o menos hasta los 500, porque tenemos gente muy, muy juiciosa. Entonces, su actividad en ahorro sigue viva. También toman créditos, son personas que toman créditos dependiendo de su rango salarial, entre 3 millones y 20, 40 y hasta 60 millones de pesos. Y en el tema de seguros, están muy arraigados los seguros en temas de vivienda, seguro del hogar, seguro para mascotas, que también ha crecido de una forma importante, y obviamente que casi siempre han tenido la costumbre de tener su seguro funerario, pero Claro. siguen muy activos. Además son gente que viene con una cultura del ahorro, que hoy en día es muy difícil porque vivimos al debe con la tarjeta de crédito, lo que nos enseñó el consumismo. Sí, señor, pero de hecho son muy responsables, ¿no? Ellos, por ejemplo, le encuentran el valor a todo el tema de asegurabilidad, que uno siente un seguro que tiene que ver con las finanzas o con el ahorro, y de hecho tiene una importancia y una relevancia muy grande, porque son previsiones para casos extremos. Nosotros lo vimos en pandemia, mucha gente joven que pues obviamente pensó que no iba a pasar, nunca pensamos que iba a pasar todo lo que pasó, y perdieron a sus familiares jóvenes y no tenían un seguro funerario. Quiere decir que tuvieron que o endeudarse o pedir prestado o cubrir de alguna forma ese evento. Pero las personas que tenían su previsión de su seguro funerario, pues sencillamente utilizaron el servicio que ya habían estado pagando durante mucho tiempo. Entonces, son personas bastante responsables y son súper inteligentes en sus finanzas. O Claro. sea, una persona que se gana el salario mínimo, no solo, por ejemplo, si está pensionado, no solo quiere vivir de su pensión, también vemos muchos adultos mayores que aún estando pensionados ejercen una actividad porque crearon empresa, porque son emprendedores, porque trabajan. Entonces, por eso te digo que de alguna forma es que esa generación sigue siendo vigente y muy activa. Bueno, y si un pensionado tiene capacidad de endeudamiento, ¿hasta dónde la puede llevar? Por ejemplo, ¿hasta la mitad de su pensión? ¿Un poquito más? ¿Un poquito menos? Bueno, realmente es que acaba mucho en capacidad de pago y en el plazo, y el plazo da el monto. Más o menos con nosotros el monto máximo, dependiendo de su salario, puede llegar hasta incluso 180 millones de pesos, si la edad y de alguna forma la capacidad de pago les permite. Pero el promedio que nosotros manejamos es de créditos más o menos de unos 30, 40 millones de pesos. En fin, comercio nos esforzamos mucho también por cuidar esa parte financiera de esos adultos mayores, porque no se trata solo de hacerle una operación financiera que le quite la mitad de su sueldo siempre, sino que tenga un componente donde el asociado pueda también disfrutar eventos, tener ahorros y asumir esos seguros de los que estamos hablando. Entonces es muy relativo, en el mercado hay de todo y lo que nosotros siempre le pedimos al adulto mayor es que se fije muchísimo en todas las ofertas, porque no todas las ofertas son tan claras, son tan reales y terminan a veces engañándolos. Aquí tratamos de seguir capacitando a los pensionados en temas tecnológicos. Tú sabes que hoy en día las fintech y todas esas entidades digitales pues también
tienen su riesgo, pero los capacitamos para que estén preparados y para que siempre encuentren la mejor opción. La mejor opción para nosotros es una entidad que en intereses les cobra lo justo, pero que en parte les devuelve lo que ellos han pagado. Y eso es lo que hace el sector solidario, o sea, la fortaleza del sector solidario. Nosotros no somos de un grupo empresarial ni de una familia, nosotros somos todos dueños de la cooperativa a la que pertenecemos, somos activos, somos gestores y por ende también recibimos retorno de lo que en algún momento hemos pagado por esos intereses. Y eso es lo que hace el pensionado, aprovechar absolutamente todo. En Fincomercio tenemos convenios de cine, parques temáticos, y ellos al 200% le sacan el jugo, y eso hace que ellos, de alguna forma, hagan que se retorne a ellos en temas de subsidios en estas actividades, lo que en algún momento pagaron. Y eso sí es un negocio rentable. Voy a saludar a otra entidad cooperativa, a Cotrafa. Cotrafa tiene su oferta de un cupo rotativo precisamente para las personas que necesitan llegar a fin de mes. Este es uno de los servicios financieros de Cotrafa. Inclusive la oferta de ahorro y crédito de esta cooperativa va acompañada de una oferta cultural, como hacen las diferentes cooperativas. En el caso de Fincomercio, con estos días de sol, con los bingos, con los entretenimiento para las personas mayores que pertenecen a este club o a este grupo de adultos mayores. Oiga, ¿se podría decir que ya están todos en las drogas? No sé. Sí, porque vea, sí. Ya en Alapril, Captopril, Losartán, 3 veces al día, ya todo el mundo está en las drogas. Pero todavía preguntan qué tomas. ¿Qué tomas? ¿Qué pastilla tomas? Bueno, pero eso ya es cuando el adulto mayor ya va más avanzado, ¿no? Oiga, precisamente cuando la persona ya llega a cierta edad, muchas entidades le niegan el crédito. ¿Hasta qué edad prestan ustedes? Bueno, nosotros tenemos un promedio de edad más o menos en 76, 78 años, pero existen muchas alternativas porque tenemos asociados que tienen mucha antigüedad con nosotros. Entonces, cuando un asociado tiene antigüedad, este plazo puede llegar a extenderse un poco. Miramos puntualmente cada caso la permanencia de un adulto mayor o de las personas, ni siquiera hablemos de adulto mayor pensionado, sino de las personas en la generación de 60 años en adelante. En Fincomercio es más de 78 meses. Quiere decir que son personas que duran muchísimo tiempo con la cooperativa. A pesar de su edad, siguen aprovechando los beneficios. Cuando en algún momento la opción de crédito no se da, el portafolio de Fincomercio es tan amplio que la gente decide o quedarse por el ahorro, quedarse por las inversiones o sencillamente quedarse por las actividades y los beneficios que Fincomercio le da a ellos y a su familia. Claro. Entonces, acá, aparte de las actividades culturales, nosotros, por ejemplo, incluimos a nuestros adultos mayores en un programa que es el más fuerte que tiene Fincomercio, que lleva más de 11 años, el próximo año cumplimos 12 años, y hemos entregado más de 90 kits escolares. Entonces, un adulto mayor puede inscribir hasta 3 de sus nietos. En ese plan. En ese plan, obviamente debe haber unas condiciones de antigüedad, de permanencia, pero casi todos los adultos mayores que integran o que aprovechan ese beneficio, pues lo tienen sobrado. Venga, yo tengo un amigo que se llama Armando Castiblanco, el de AC Seguros, el presidente de AC Seguros, y él dice, yo le presto a muchachos hasta 100 años. Después tengo que buscar fiadores, o la mamá o una tía. Eso es lo que él dice. Tiene buena, toca decirle dónde está, en qué ciudad está ubicado. Allá en Bogotá, y lo tiene cerquita, don Armando Castiblanco, a veces lo invitamos para hablar de seguros. Doña Gloria, y precisamente viene la segunda parte de esa pregunta, o sea, si yo tengo 76 años, ¿a cuántos meses me prestan? ¿A cuántos años? Bueno, nosotros tenemos extendido el plazo más o menos hasta 140 meses. Ajá. Y es un plazo, sí, es un plazo interesante. Aquí cabe anotar, hablo por el sector solidario, pero también muy por Fincomercio en sus políticas sanas, de lo que te decía hace poquitico, ¿no? No se trata de hacer solo un negocio con el adulto mayor. Entonces somos conservadores, somos cuidadores y de alguna forma asesoramos muy bien al pensionado de qué es lo que le conviene
para qué necesita sus recursos, de qué otra forma le podríamos ayudar, porque a veces ellos solicitan créditos sin entender que hay algunas otras alternativas que les pueden llegar a ayudar. Pero claro, nosotros somos súper exitosos en la colocación de crédito, pero un crédito sale Lo mejor es ir a la responsable. oficina, ¿verdad? En vez de darle clic a los teléfonos para las personas que se les cuesta eso. Bueno, realmente es que es sorprendente, ¿no? Porque normalmente, sobre todo en pandemia, dijeron que el adulto mayor era el que se iba a quedar más relegado de todos los canales digitales. Fincomercio, su desarrollo se ha vuelto muy digital. O sea, nosotros tenemos créditos digitales a través de una plataforma con desembolso en 5 minutos. Ajá. Tenemos un call center que hace el acompañamiento a los pensionados. Tenemos obviamente nuestras oficinas. Tenemos gestores que se acercan a los asociados, pero yo te puedo decir que realmente los adultos mayores son muy, muy digitales. En redes son supremamente activos, son muy inquietos. De hecho, tuvimos que empezar a montar capacitaciones digitales, webinar con relación a las redes sociales, cuáles son las condiciones, cómo puede entrar a una reunión o a una capacitación virtual. Y te puedo decir que la población, más o menos un 30% de la gente que entra a esas redes es un adulto mayor. Entonces, para ellos no, yo siento que no hay límite, están en una época donde se atreven a todo. Son valientes. Voy a hacerle un tema final y voy a saludar a Comeva y ya le hago esa pregunta sobre la soledad. Hoy podemos decir con orgullo, ya son casi 6 décadas en las que no hemos parado de crecer, de mejorar, de reinventarnos, de preguntarnos qué queremos y de buscar cómo cumplir juntos nuestras metas. Sin duda, estos 59 años de historia nos reiteran lo lejos que hemos llegado. Comeva, 59 años. Bueno, regresamos con doña Gloria Gutiérrez. Doña Gloria, una última pregunta, tiene que ver con la soledad. El tema no es solamente ir a pedir un crédito a una cooperativa, sino que en la cooperativa los asociados y sobre todo los adultos mayores se pueden encontrar con las personas de su generación. Muchos de ellos se encuentran aislados en sus casas, pero gracias a los diferentes programas que tiene Fincomercio se pueden reunir. Sí, mira, nosotros te contaba diferentes actividades en las que mayores se encuentran. De hecho, tenemos un programa que no tiene ninguna entidad y es que tenemos cumpleaños al pensionado. Y a veces, lamentablemente, esa es la única llamada de cumpleaños que hay una soledad muy grande. Tratando de trabajar esa problemática, focalizamos mucho en hacer actividades y lo que hacen ellos es por medio de grupos de con sus compañeros, sus conocidos y generar en la actividad en comercio. Entonces eso a nosotros también nos llena de mucho orgullo porque logramos cubrir de alguna ausencia de compañía que a veces tienen los adultos mayores y eso nos hace que también eso los da a ellos felicidad. Doña Gloria, muchas gracias. Vuelva cuando quiera y nos sigue contando cosas de los adultos mayores y de lo que hace Fincomercio. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por el espacio y espero muy pronto volver a Fincomercio cuando quieras ir y a alguno de los eventos para que puedas hacer cubrimiento desde allá. Claro que sí. Doña Gloria Gutiérrez, la saco de pantalla, pues lo pongo aquí para que me vean en mi casa y a todos ustedes los invitamos para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.